¿Cuáles son los planes de Donald Trump para Venezuela? ¿Establecer un gobierno chavista títere al servicio de los Estados Unidos? ¿O más bien fomentar la apertura política y económica del país? Veámoslo. Debería ser bastante evidente que el objetivo principal de la ofensiva militar de los Estados Unidos contra la tiranía chavista no es el de liberar al pueblo venezolano. El ejército estadounidense no es una ONG que se dedique desinteresadamente a liberar a pueblos oprimidos en todas las latitudes geográficas. Es el brazo armado del gobierno estadounidense y, por tanto, un instrumento para hacer avanzar los intereses del gobierno estadounidense. Eso no significa, claro está, que en ocasiones los intereses del gobierno estadounidense no puedan ser colateralmente coincidentes con los intereses de millones de venezolanos que querían quitarse de encima el yugo chavista. Y por eso uno debería celebrar con prudencia que el gobierno de Donald Trump haya derrocado al tirano Nicolás Maduro. No porque lo haya hecho para ayudar a los venezolanos, sino porque, sea cual sea el motivo geopolítico que lo ha llevado a hacerlo, puede que termine ayudando a los venezolanos. Por supuesto, también cabe que no termine ayudándolos, porque, repito, ese no es el objetivo principal de esta operación militar. Pero de entrada, el hecho de que haya caído un sanguinario tirano en Venezuela debería ser una ventana de optimismo para que soplen vientos de cambio a mejor en Venezuela. ¿Es eso lo que ocurrirá? Pues desde luego el tiempo lo dirá. Sin embargo, la comparecencia de ayer de Donald Trump nos puede dejar ciertas pistas y ciertos interrogantes sobre por dónde andará el futuro de Venezuela. Desde un punto de vista político, Trump ayer mandó 3 o 4 mensajes fundamentales. El primero es que se va a establecer un gobierno provisional y de transición en Venezuela que será tutelado, o más bien teledirigido, por parte del gobierno estadounidense. Y eso incluirá la reconstrucción económica del país alrededor de su industria petrolera, que será reflotada, porque el chavismo la destruyó, como podéis ver en este gráfico, que será reflotada por inversiones milmillonarias de las compañías petroleras estadounidenses. El segundo mensaje de Trump fue más bien un desdén hacia la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de quien dijo que no contaba con el apoyo mayoritario del pueblo de Venezuela y que, por tanto, no era una lideresa apta para dirigir ese gobierno de transición. Y el tercer mensaje es que estaba en interlocución directa con la vicepresidenta chavista de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, para contribuir, para ayudar, para facilitar el proceso de transición democrática en Venezuela. Y a partir de estos 3 puntos clave dentro del discurso de Donald Trump, parecen abrirse al menos 2 escenarios posibles de transición pilotada por los Estados Unidos del régimen chavista. El primer escenario, que es aquel que parecería más probable a la luz de las palabras de Donald Trump, es que el Estado chavista siga controlado por los cuadros del chavismo, pero bajo la dirección última de los Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos habría quitado de en medio a Nicolás Maduro, a la cabeza visible de ese régimen, pero no para cambiar el régimen, sino para ser él, el gobierno de los Estados Unidos, quien lo maneje en última instancia. De ahí que Nicolás Maduro sí haya sido apresado, pero no Diosdado Cabello o no Delcy Rodríguez. De hecho, Delcy Rodríguez se convierte en la interlocutora oficial del gobierno de Donald Trump para administrar el Estado venezolano a partir de ahora. Este escenario, desde luego, sería el más negativo, el más pesimista para los venezolanos. Significaría no solo que el gobierno de Donald Trump no está interesado en su liberación, que eso es algo que, al menos con carácter prioritario, ya podíamos dar por descartado desde un comienzo, sino que la estrategia que ha diseñado Donald Trump para el futuro de Venezuela es difícilmente compatible con la libertad y la prosperidad futura de los venezolanos.
Bajo este escenario, el gobierno estadounidense continuaría con la labor de rapiña de la sociedad venezolana que ha llevado ejerciendo la tiranía chavista durante las últimas décadas, pero ahora con un beneficiario último que no sería la propia oligarquía chavista, sino el gobierno de los Estados Unidos. Expresado de otra manera, las regalías de la industria petrolera venezolana, en lugar de repartirse exclusivamente dentro de la mafia chavista, irían a parar en su mayor parte a las arcas del gobierno estadounidense y de las empresas estadounidenses que participaran en esta explotación. Como digo, este escenario, por desgracia, hoy por hoy, con lo que sabemos, no es en absoluto descartable. Puede que el gobierno de los Estados Unidos haya decidido derrocar a Nicolás Maduro, pero no al régimen chavista que presidía hasta el momento Nicolás Maduro. Si bien también cabe la posibilidad de un escenario alternativo y distinto al anterior, mucho más optimista para el futuro de los venezolanos. Y es que, aunque podría parecernos muy legítimo y muy conveniente que en el muy corto plazo el gobierno venezolano estuviese presidido por el ganador, por el auténtico ganador de las últimas elecciones presidenciales, por Edmundo González, lo cierto es que hoy por hoy el Estado venezolano, en un sentido amplio del término, no solo el gobierno, no solo la administración funcionarial, sino también el ejército y los tribunales, están repletos de cuadros chavistas. Eso puede significar que meramente colocando a Edmundo González al frente del gobierno de Venezuela no se consiga en absoluto domar, controlar, dirigir eficazmente a esa bestia. Porque si todo el restante Estado venezolano, que es donde se concentra de verdad el poder estatal en Venezuela, no le es leal, no obedece sin rechistar a Edmundo González como presidente de Venezuela, en realidad terminaría siendo un presidente de paja que en el mejor de los casos sería irrelevante y en el peor abriría un periodo de caos, de inestabilidad, de anarquía, de enfrentamiento civil dentro de esas tripas del Estado venezolano. Puede que Donald Trump o su equipo asesor en lo que esté pensando es que antes de que Venezuela pueda ser un Estado de derecho, hay que deschavizar el Estado venezolano al completo. Hay que expulsar de ese Estado venezolano a todos aquellos elementos infiltrados que son, en última instancia, leales al partido, al movimiento, a la mafia extractiva chavista y no al pueblo venezolano. Y claro, para dirigir eficazmente ese proceso de deschavización de Venezuela, puede que, por desgracia, los únicos capacitados para hacerlo con eficacia sean los propios cuadros dirigentes chavistas, en este caso, al servicio de los Estados Unidos. Un poco lo que sucedió con la transición democrática en España, que fue ejecutada por los propios franquistas. Fue una transición que se hizo de la ley a la ley, es decir, dentro del propio régimen franquista, no por elementos ajenos, externos al régimen franquista, porque en ese caso probablemente habría fracasado porque todo el Estado español era franquista. Y como digo, puede que este sea hasta cierto punto el modelo, ya veremos si con éxito o sin él, que puede que Trump busque replicar en Venezuela. Desde esta perspectiva, de hecho, el desdén o el distanciamiento que ha protagonizado Trump en su rueda de prensa contra María Corina Machado podría ser una ventaja o un activo en última instancia para María Corina Machado o para la oposición venezolana, la lidere quien la lidere. Porque al final, si Trump hubiese cogido ahora a María Corina Machado y la hubiese colocado al frente del Estado venezolano, María Corina no tendría la legitimación popular para regentar el gobierno de Venezuela. Sería algo así como una administradora del Estado venezolano al servicio del gobierno estadounidense. Para que la transición democrática se pueda completar exitosamente, será necesario que al frente del Estado venezolano haya alguien que haya sido escogido por el pueblo venezolano sin la tutela, el control o la dirección del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso, si ese es el objetivo último, que no lo sé, pero podría serlo, de Donald Trump, conviene que desde ya mismo Trump se empiece a distanciar de María Corina Machado.
que María Corina Machado construya su liderazgo social dentro de Venezuela al margen de Donald Trump, al margen del gobierno estadounidense. De tal manera que cuando se complete la deschavización de Venezuela, pueda convertirse ella, o quien sea quien lidere la oposición venezolana, en la presidenta del país por respaldo popular y no por indicación del gobierno estadounidense. Esto último no tendría por qué ser necesariamente incompatible con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en Venezuela, porque al final, si a lo que aspiras es a una Venezuela estabilizada y aliada geopolíticamente con los Estados Unidos, lo que tienes que facilitar es un país con un Estado de Derecho robusto y con una clase media próspera y amplia. Y para que todo esto vaya emergiendo, vaya surgiendo, si el gobierno de los Estados Unidos es inteligente, puede tener que seguir los pasos que he indicado antes. Primero, deschavizar el Estado venezolano por parte de los propios chavistas y luego su reemplazo político por la oposición al chavismo que no esté manejada, o que aparentemente dentro del imaginario colectivo venezolano no esté manejada, por la potencia invasora extranjera, por el gobierno de los Estados Unidos. A muchos nos gustaría pensar que este segundo escenario es el que se está preparando ahora mismo en Venezuela, pero no confundamos nuestros deseos con la realidad geopolítica. Aunque no es descartable que este segundo escenario sea el que se termine materializando, tampoco es ni muchísimo menos descartable que el primero, y mucho más negativo y pesimista para el futuro de los venezolanos, sea el auténtico. Es decir, perfectamente puede suceder que a Trump la transición democrática y liberal de Venezuela se la traiga completamente al pairo y lo único que quiera sea someter al Estado venezolano a su dictat y maximizar la extracción de rentas políticas y económicas de Venezuela mientras él esté en la presidencia del país. Al final, en cualquier caso, no perdamos de vista que una cosa es lo que quiera Estados Unidos para el Estado venezolano y otra es lo que termine sucediendo. Lo que quiero decir es que el único actor que va a terminar decidiendo el futuro de Venezuela no es el gobierno de los Estados Unidos. Puede que sea el actor hegemónico, el que vaya a tener una mayor voz en determinar su destino, pero desde luego no será la única voz posible. Y si de verdad los venezolanos aspiran a ser libres y prósperos en el futuro, también deberán luchar contra la posibilidad de que los Estados Unidos esté planeando conservar el chavismo con propósitos extractivistas y deberán empujar desde las calles y desde los medios de comunicación venezolanos para que el escenario que se materialice no sea el primero, sino el segundo. Es decir, una deschavización de Venezuela seguida de una apertura política y económica del país. Y para que esto sea así, no habría que confiar ciegamente en Donald Trump. Habrá que luchar por ello desde todos los ámbitos que sean posibles, ahora que se ha abierto la ventana de oportunidad de derrocar por entero la tiranía chavista y de que nunca más regrese.